Es 1950. En la sede de la corporación Rand en Santa Mónica, California, dos matemáticos llamados Merrill Flood y Melvin Dresser diseñan un juego simple. Hay dos jugadores. Cada uno puede cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, ambos ganan un premio moderado. Si uno traiciona y el otro coopera, el traidor gana el premio gordo y el cooperador no recibe nada. Si ambos traicionan, ambos reciben un premio mediocre. El juego se jugó 100 veces seguidas. Y los resultados sorprendieron a los propios investigadores. Los jugadores descubrieron por su cuenta, sin instrucciones, la tensión fundamental del juego. A largo plazo, cooperar daba mejores resultados. Pero en cada ronda individual, la tentación de traicionar era enorme. Poco después, el matemático Albert Tucker le puso el nombre que todos conocéis. Imaginó a dos sospechosos en salas de interrogatorio separadas, cada uno con la opción de confesar o callar. Y lo llamó el dilema del prisionero. Este juego, tan simple que cabe en una servilleta, resulta ser una de las ideas más poderosas que han producido las ciencias sociales. Porque aparece en todas partes. En la economía, en la política, en la biología, en las relaciones internacionales. Siempre que dos partes tienen que decidir si cooperar o traicionar, el dilema del prisionero está ahí. En los episodios anteriores hemos visto cómo los mercados fallan. Las externalidades, los bienes públicos, la tragedia de los comunes. En todos esos casos, hay un patrón común. Decisiones individualmente racionales que producen resultados colectivamente malos. Hoy vamos a entender por qué. Y para eso necesitamos adentrarnos en un campo que nació a mediados del siglo XX, la teoría de juegos. El estudio matemático de las decisiones estratégicas, donde el resultado de lo que tú haces depende de lo que hagan los demás. Veamos el dilema del prisionero en su forma clásica. Dos sospechosos de un robo son detenidos y llevados a salas de interrogatorio separadas. No pueden comunicarse. La policía les ofrece el mismo trato a ambos. Si confiesas y tu compañero calla, tú sales libre y él recibe 10 años de cárcel. Si ambos calláis, la policía solo puede probar un delito menor, 1 año para cada uno. Si ambos confesáis, 5 años para cada uno. Cada prisionero piensa así. Si mi compañero calla, a mí me conviene confesar, porque salgo libre en vez de cumplir 1 año. Y si mi compañero confiesa, también me conviene confesar, porque cumplo 5 años en vez de 10. Confesar es la mejor respuesta, haga lo que haga el otro. En la jerga de la teoría de juegos, confesar es la estrategia dominante. Y aquí está la trampa. Si ambos siguen su estrategia dominante, ambos confiesan. Y ambos reciben 5 años. Pero si ambos hubieran callado, solo habrían recibido 1. Dos personas racionales, cada una eligiendo lo mejor para sí misma, acaban en una situación peor que si hubieran cooperado. Esa es la esencia del dilema. En ese mismo año, 1950, un joven matemático de Princeton llamado John Nash publicó una idea que le valdría el premio Nobel 44 años después. Nash definió lo que hoy se llama equilibrio de Nash, una situación en la que ningún jugador puede mejorar su resultado cambiando de estrategia unilateralmente. Es decir, dado lo que hace el otro, ninguno quiere cambiar. En el dilema del prisionero, el equilibrio de Nash es que ambos confiesan. Ninguno puede mejorar su situación cambiando de estrategia por su cuenta. Si cambio de confesar a callar, pero el otro sigue confesando, paso de 5 años a 10. Peor. El equilibrio de Nash no es el mejor resultado posible. Es el resultado estable. El punto del que nadie se desvía por su cuenta. Y a menudo, como en este caso, es un resultado subóptimo para todos. Esta distinción es fundamental. Eficiente no es lo mismo que estable. El resultado cooperativo, ambos callan, es mejor para ambos. Pero no es estable. Cada uno tiene incentivos para desviarse. El resultado de Nash, ambos confiesan, es peor para ambos. Pero es estable. Nadie quiere moverse. El dilema del prisionero no es solo un juego de mesa. Aparece en situaciones económicas y políticas con una regularidad asombrosa. Pensad en dos empresas que compiten en el mismo mercado. Ambas podrían mantener precios altos y obtener beneficios cómodos. Pero cada una tiene la tentación de bajar precios para robar clientes a la otra. Si ambas bajan precios, ambas ganan menos. Es una guerra de precios. Un dilema del prisionero. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un ejemplo perfecto. Los países miembros acuerdan limitar la producción para mantener el precio del petróleo alto. Pero cada país tiene la tentación de producir un poco más de lo acordado, ganar más ventas, y esperar que los demás cumplan. Si todos hacen lo mismo, la producción sube, el precio baja, y todos pierden. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido repetidamente en la historia de la OPEP. La carrera armamentística durante la Guerra Fría era otro dilema del prisionero a escala global. Ambas superpotencias habrían estado mejor si hubieran reducido sus arsenales. Pero cada una temía que la otra no lo hiciera. Así que ambas siguieron armándose.
Miles de millones gastados en armas que ninguno de los dos quería usar. Y las negociaciones climáticas son quizás el dilema del prisionero más importante de nuestro tiempo. Cada país se beneficiaría de que todos redujeran emisiones. Pero cada país individual tiene incentivos para no reducir las suyas, disfrutar de energía barata, y esperar que los demás carguen con el coste. Si todos razonan así, nadie reduce emisiones. Y todos sufrimos las consecuencias. Pero aquí viene la parte esperanzadora. En 1980, un politólogo de la Universidad de Michigan llamado Robert Axelrod organizó un torneo. Invitó a expertos en teoría de juegos de todo el mundo a enviar estrategias para jugar al dilema del prisionero repetido. No una sola vez, sino cientos de rondas seguidas, contra múltiples oponentes. Recibió 14 estrategias. Algunas eran complejas, con reglas elaboradas sobre cuándo cooperar y cuándo traicionar. Otras intentaban explotar a los rivales. Otras analizaban patrones de comportamiento pasado. La ganadora fue la estrategia más simple de todas. Se llamaba Tit for Tat, o toma y daca. Fue enviada por Anatole Rapoport, un matemático canadiense. Y tenía solo 4 líneas de código. La regla era esta. Coopera en la primera ronda. Después, haz lo que hizo tu oponente en la ronda anterior. Si cooperó, coopera. Si traicionó, traiciona. Nada más. Axelrod organizó un segundo torneo, esta vez con 62 estrategias, incluyendo a participantes que ya conocían los resultados del primero. Tit for Tat volvió a ganar. ¿Por qué funcionaba tan bien? Axelrod identificó 4 propiedades. Era amable, nunca traicionaba primero. Era vengativa, castigaba la traición inmediatamente. Era indulgente, si el otro volvía a cooperar, ella también. Y era clara, los rivales entendían rápidamente cómo funcionaba. La lección era profunda. En interacciones repetidas, la cooperación puede emerger sin necesidad de contratos, leyes, ni autoridad central. Basta con reciprocidad. Con memoria. Con la expectativa de que habrá un mañana. Antes de cerrar, una distinción importante. Un juego de suma cero es aquel donde lo que gana uno es exactamente lo que pierde el otro. El póker. El ajedrez. Una negociación donde se reparte una tarta fija. Un juego de suma positiva es aquel donde la cooperación puede hacer que ambos ganen más que si compiten. El comercio internacional. La investigación conjunta. La mayoría de las interacciones económicas. El dilema del prisionero es un juego de suma positiva que se convierte en suma cero cuando falta confianza. La cooperación haría crecer la tarta. Pero el miedo a la traición hace que ambos se conformen con una porción más pequeña. Y esa es, en el fondo, la historia de gran parte de la economía. El desafío de convertir juegos de suma positiva en realidad. De crear las instituciones, las reglas, los incentivos que permitan a personas racionales cooperar en lugar de traicionarse. El dilema del prisionero explica por qué la cooperación es tan difícil y tan valiosa. Explica por qué los cárteles empresariales tienden a romperse. Cada miembro tiene incentivos para hacer trampa. Explica por qué los acuerdos internacionales son tan frágiles. Cada país tiene incentivos para incumplir. Pero también explica por qué las comunidades pequeñas cooperan mejor que las grandes. Porque en una comunidad pequeña, las interacciones se repiten. Las personas tienen nombres y rostros. La reputación importa. La reciprocidad es posible. Los mecanismos que facilitan la cooperación son los pilares de cualquier sociedad funcional. Las leyes. Los contratos. La reputación. La confianza. Los tribunales. Las normas sociales. Todos son, de una forma u otra, respuestas al dilema del prisionero. Formas de hacer que la cooperación sea estable, predecible, y menos arriesgada. Cuando estos mecanismos fallan, cuando los contratos no se cumplen, cuando la reputación no importa, cuando el futuro es demasiado incierto, la cooperación se desmorona. Y con ella, la prosperidad que la cooperación genera. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el dilema del prisionero muestra que decisiones individualmente racionales pueden producir resultados colectivamente malos. Confesar es racional para cada prisionero. Pero si ambos confiesan, ambos acaban peor que si hubieran cooperado. Segunda, el equilibrio de Nash es el punto donde nadie quiere cambiar de estrategia unilateralmente. Es estable, pero no necesariamente eficiente. Y en el dilema del prisionero, el equilibrio de Nash es la traición mutua. Tercera, en juegos repetidos, la cooperación puede emerger. Axelrod demostró que una estrategia tan simple como Tit for Tat, cooperar primero y luego imitar al rival, supera a estrategias mucho más complejas. La reciprocidad y la expectativa de un futuro compartido son los ingredientes de la cooperación. El dilema del prisionero asume que ambos jugadores tienen la misma información. Pero en el mundo real, una parte casi siempre sabe más que la otra. Cuando un vendedor de coches usados conoce la historia del coche y el comprador no, algo extraño le pasa al mercado. La próxima vez hablaremos de información asimétrica.
De por qué los coches usados pierden valor al salir del concesionario. Y de un economista que casi no logra publicar el artículo que le daría el Nobel. Eso, la próxima vez.